Casarme con Dave Wilson ha sido lo más emocionante que podría haberme pasado. Tenía las imágenes en mi mente de cómo iba a ser Dave. Él es sexy, es consagrado, él me va a guiar espiritualmente. Casarme con él era lo más expectante de mi vida. Estoy casado hace 10 años y después nos embarcamos en el sueño de nuestras vidas. Empezar con esta iglesia. Tuvimos esta visión de servir a Dios, hacer algo grandioso en términos de llegar a la gente. No podíamos creer que Dios nos usara para alcanzar a miles para Cristo, y eso fue un sueño hecho realidad. Ese sueño empezó a hacerse realidad, pero se convirtió en una muy difícil. Básicamente yo tenía 2 o 3 trabajos al mismo tiempo, tratando de ser padre, esposo y de vivir mi sueño de ayudar a empezar esta iglesia. Él se iba cada vez más y más y más. Al mismo tiempo, yo soy el capellán de Detroit Lion y como dirijo los estudios bíblicos, siempre viajo con el Y equipo. yo decía cosas como, cariño, tienes que estar aquí. Los niños crecen, yo te necesito, los niños también. Estoy extrañando pasar tiempo contigo. Él me decía, lo sé. Yo creía que estaba haciendo las cosas bien como esposo, como padre. Yo predico esas cosas, sé lo que dice la Biblia sobre el matrimonio y no soy perfecto, pero vivo bastante bien y tenemos un matrimonio muy bonito, lo pongo por encima de cualquier otro. Él caminaba hacia la puerta y yo decía, espera, ¿te vas otra vez esta noche? Y él respondía, sí, ¿no recuerdas? Tengo una reunión, debo ir a hablarle a esta gente. Y yo decía, haz lo que quieras. Está bien, acostaré a los niños sola otra vez. Genial, cariño. Nos vemos. Yo te hubiera dicho que en la escala del 1 al 10, mi matrimonio probablemente era un 10. Si no un 10, un 9.8. Y te garantizo que mi esposa coincide con eso. Y yo hubiera dicho que somos 1, tal vez 0.5. Pero creo que no tenían idea de eso, lo cual me ponía más furiosa porque pensaba, ¿cómo es que no sabe lo mal que estamos? El 24 de mayo del 99 fue nuestro 10º aniversario. Y de alguna manera sorprendí a Ann con una cita. Nos vestimos bien, fuimos a un restaurante hermoso, arreglé con el mesero que mientras estuviéramos cenando, yo le haría una seña, una clase de mirada, y entonces se suponía que tenía que traer una rosa. Le hice la seña cuando recién comenzamos a cenar, él trajo la rosa y la dejó sobre la mesa y hablamos del primer año. Él parecía un niño pequeño aquella noche, esperando que pasara lo siguiente. Lo miré y trajo otra rosa, por tanto cada rosa representaba cada año y hablábamos de él. Era tan dulce, incluso planeó lo que iba a decir cuando cada rosa llegara. De regreso a casa, creí que sería buena idea estacionarnos frente al lugar donde íbamos a empezar nuestra iglesia. Ella no lo había visto, entonces pensé que sería genial estacionarnos allí, quizás hasta orar por lo que Dios haría. Y para ser honesto contigo, solo pensé en estacionarnos. Conozco a Dave Wilson, sabía que existía un cierto motivo oculto. Sí, solo estacionaremos. Él siempre sale con eso de solo estacionaremos. Y entonces yo sabía lo que venía. Me incliné para besar a Ann y mientras me acercaba al asiento del pasajero sentí que ella se apartaba de mí. Y yo dije, ni siquiera puedo, cariño. Yo pensaba que ni siquiera podía acercarme. Entonces me reincorporé, la miré y le dije, ¿pasa algo? Ella me miró, no me olvidaré de eso, y me dijo, sí, sucede algo. Le dije, ¿qué pasa? Me respondió, para ser honesta contigo, ya no siento nada por ti, Dave. Nos casamos para convertirnos en uno solo. Inmediatamente, incluso antes de la ceremonia, empezamos a experimentar el aislamiento que ocurre entre dos personas imperfectas. Creo que las parejas cambian de rumbo porque el matrimonio no es una prioridad. Las carreras profesionales entran en juego. Recuerdo haber estado aconsejando a una pareja. Eran cristianos, estaban enamorados, se casaron. Los dos eran profesionales y tenían muy buenos trabajos. Mientras empezaron a adentrarse en el matrimonio, sus carreras comenzaron a ser la prioridad. Se distanciaron, fue inconscientemente, fue un cambio sutil, pero de todas maneras sucedió. Entonces creo que el cambio puede darse cuando no consideramos al matrimonio como una prioridad. Realmente creemos, nos enseñan, se nos enfoca a creer, estamos condicionados a creer
que nuestra felicidad es central y que nuestro gran proyecto es la felicidad. Y eso va a ser un gran problema para el matrimonio, porque este no se trata de mi felicidad, ni se trata de mi satisfacción. El matrimonio requiere un cambio en el pronombre de mío a nuestro, y eso es una interpretación muy diferente. Cuando es parte de una cultura en la cual mío, es la fijación predominante, realmente se convierte en un problema. Oye. No me importa lo que digan. Somos egoístas. Somos egoístas. Y quiero decirle a esa persona que me está mirando ahora, y estás sorprendido y aún no te has casado y piensas que esa cosita dulce que te mira es la persona más generosa, menos egoísta en el mundo. Ella es egoísta. Y solo es cuestión de tiempo. Tan pronto como nos casemos y empecemos a compartir la vida y la realidad, nosotros reconocemos que somos gente con pecados, que tenemos dificultades y problemas y debemos resolverlos. Y no por eso vas a desistir. ¿Sabes? Cuanto más tiempo pasas con otro ser humano, más descubres los aspectos de su personalidad que son difíciles de enfrentar. ¿Tú crees que el matrimonio se supone que es fácil? Se supone que es satisfactorio. Es decir, todo el mundo te dice que realmente no estás viviendo hasta que te casas. Después lo haces y lidias con sus desafíos. Lidias con los desafíos de la carrera. Cuando uno tiene un trabajo y el otro también tiene un trabajo y se pelean para ver quién obtiene más, quién logra ir en pos de sus sueños. Peleas contra la infertilidad, con la disciplina, con padres ancianos. Entonces te encuentras con toda esta dinámica que entra en juego y tratas de resolver las cosas a través de ellas. Existen muchos saltos en el camino que te dicen, bájate ahora, salte ahora. Observas a tus amigos, ellos están saliendo. Y dices, ¿sabes qué? ¿Por qué tengo que pasar por todo esto? ¿Por qué tengo que aguantarlo?
Génesis 3 marca la transición del estado limpio de pecado en unión con Dios y caminar con su bendición, aprobación y placer a un estado donde hay pecado. Adán y Eva están distanciados de Dios. El Génesis 2 presenta esta hermosa imagen de un hombre y una mujer. Están en el huerto disfrutando de la intimidad con Dios, su creador. Están desnudos y no están avergonzados, pero todo cambia en Génesis 3. La serpiente, la víbora, la más astuta de todas las criaturas en el planeta perfecto del Creador. El reptil observó la escena con sus agudos ojos de víbora. Astuta, armada con un arsenal de mentiras convincentes, se deslizó hasta Eva, la mujer. La tomó desprevenida. Para conservar el elemento sorpresa. Y dijo así: hola, chiquilla. ¿Qué tal tu día? Por casualidad oí la conversación. Solo tengo una pregunta. ¿Qué te dijo el creador exactamente? Eso acerca del árbol, del bien y del mal. ¿Cómo sabes que entendiste bien? ¿De verdad dijo lo que crees que escuchaste? Quizás tu mente haya tergiversado sus palabras. ¿Acaso dijo no toques las plantas, no mires, no toques, no pruebes? ¿Qué desperdicio sería eso? Eva, la mujer, señaló el árbol que era un tabú. El árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Ella le dijo a la serpiente que Dios lo había dejado bien en claro, que todo lo demás estaba a su disposición, cualquier otro árbol. Pero si probaban solo un poco de la fruta de este árbol en particular, ellos caerían absoluta e irremediablemente. Dijo la serpiente, fingiendo estar genuinamente preocupada. Dios teme lo que puedas saber. Con solo un mordisco serás como Él. Los ojos bien abiertos. Conocerás la cumbre de la capacidad humana. Conocerás las profundidades, lo despreciable también. Dios no tendría una ventaja táctica sobre ti y tu hombre. Podrían ser los dueños del lugar. Control total sobre la comida que coman, la vida que vivan, el camino que eligen. Con solo un pequeño mordisco, todo este mundo verde sería tuyo. Y eso significaría que ese Dios tuyo habría perdido. La mujer Eva se acercó un poco más al árbol. Olió y rozó la fruta contra su mejilla. Totalmente consciente y con los ojos bien abiertos, se dijo: ¿qué hay de malo en ello? Quizás yo y mi hombre nacimos para esto. Nacidos para saber, nacidos para controlar, nacidos para gobernar. Tomó coraje y estaba hecho. Le dio un poco a su compañero de pacto, Adán. Él abrió su boca y engulló un trozo y el universo enmudeció. Era la parte fresca de la mañana y Dios caminaba por la tierra que había creado, su ecosistema tan magníficamente creado, a punto de erosionarse, a punto de hacer implosión ante sus tristes y eternos ojos. Echó una última mirada
y dio a la inocencia el beso de despedida. Adán, ¿dónde te escondes, hijo? Eva, mujer, ¿qué has hecho? Mira a tu alrededor. Está roto ahora. Bajo una maldición. De mal en peor. Ahora sus ojos son sabios y nítidos. Ahora conocen la vergüenza, ahora conocen el miedo, ahora saben que están desnudos, ahora corren a cubrirse. Esto es lo que sucederá. La vida será más corta, el dolor será más intenso, el trabajo será más duro y rutinario, con el sudor en su rostro, con sangre en las manos. Adán y Eva, los lazos que los unen estarán ahora tensos, desenfocados, distorsionados, reformulados. En cuanto a ti, reptil, víbora, Adán aplastará tu cabeza, atacarás y morderás sus talones, sentirás el peso de las consecuencias de lo que has hecho por siglos. Los miró a los ojos con un suspiro. Ahora está roto, dijo. Y la serpiente simplemente sonrió. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, ocurrieron ciertas cosas. El efecto del fracaso, en la raíz de todo esto había vanidad y desobediencia hacia Dios. El pecado afecta cada aspecto de la persona. Termina afectando todas las partes del ser, cuerpo, alma, espíritu, nuestras mentes, nuestra forma de pensar, nuestras emociones, nuestras acciones, todo. El pecado afecta todo. Primeramente, el efecto del pecado es que rompe la relación con Dios. Ya no hay intimidad, aquella unidad que disfrutaban. Pero no se limita solamente a Dios, porque hay algo que ocurre entre el hombre y también en la mujer. Repito, en Génesis 2, ellos están juntos. Hay alegría y también hay unión, pero en el Génesis 3 empezamos a ver los efectos. Son sutiles, pero dramáticos, donde Dios llama a Adán a rendir cuentas de todo lo que había pasado. Y lo primero que él hace es echarle la culpa a Eva. Es decir, él dice, fue la mujer que me diste, Señor. Entonces, él no solo está acusando a Eva, está acusando también a Dios. Fue la mujer, y por cierto, tú me la diste, Señor. Creo que es entre ella y tú, es tu problema. En lo que respecta a mí, yo estoy exonerado. A muchos niveles eso es patético. Pero lo tenemos en las Escrituras porque tenemos que verlo en todas sus sombrías maldades. Tenemos que verlo en todas sus humillantes falsedades. Y eso es simplemente una hipocresía lamentable. Y luego llegamos a entender, yo tengo que verlo porque soy Adán. Esas palabras saldrían de mi boca igual de fácil. Es interesante esa parte de la naturaleza del pecado, que es la de echarle la culpa a otro, y en ese sentido el problema es todo menos yo. Es la mujer, el ambiente, las circunstancias, la forma en que me criaron, el pasado, es mi experiencia de opresión. Cualquiera de estas cuestiones puede entrar y tratar de reemplazar a la verdadera razón por la cual somos de la manera que somos. El castigo de Dios aparece en tres partes distintas. En relación a Adán, Dios hace duro el cosechar los frutos de la tierra. Maldita sea la tierra por tu causa, con fatiga sacarás de ella el alimento todos los días de tu vida. Y a Eva, Dios le dio el castigo que se enfocó particularmente en su rol de dar a luz. Multiplicaré los dolores en tus embarazos, con dolor parirán los hijos. Y después, sobre la relación que tenían, Dios además impuso un castigo. Este sería en términos de conflicto
Entonces en Génesis 3:16, Dios le dice a Eva, sentirás atracción por tu esposo y él te dominará. Y esa frase, sentirás atracción por tu esposo, eso se le dice a Caín en el capítulo 4. El pecado está tocando la puerta y su deseo es para ti. Ese deseo no es algo bueno. De hecho, las notas marginales de la versión estándar nos está dando probablemente un sentido más preciso de esto. Tu deseo irá en contra de tu esposo. Existe el deseo para usurpar la autoridad que Dios plantó en el corazón de Eva como castigo. Pregúntale a cualquier mujer casada con más de 6 semanas de matrimonio. ¿No hay momentos en que tomarías a tu esposo de la nuca y le dirías lo que tiene que decir y hacer? Ella contestará absolutamente. Y eso es parte de la caída. Y por supuesto, su respuesta a eso es apartarse de ella. Su respuesta es trabajar. Su respuesta es pasar ese tiempo fuera. Porque liderar con amor esa relación de la forma en que Dios lo planeó demandará un trabajo sobrenatural. En vez de complementarse uno con el otro, Adán y Eva compitieron entre ellos. Eva intentó controlar a su esposo y Adán, en su imperfección, trató de dominarla de una manera infame, de forma dictatorial. Y creo que uno de los grandes problemas en una relación marital se da cuando perdemos de vista el complementarse uno al otro. Cuando pasamos a competir, perdemos toda habilidad de ser uno solo, tal como Dios nos diseñó, y así llegamos al aislamiento. Creo que somos terriblemente ingenuos respecto a la batalla que está declarándole la guerra a nuestros matrimonios, y esa batalla va más allá de los tipos de personalidades o de cómo te criaron. Es una guerra espiritual la que se está dando y mucha de nuestra gente es ingenua respecto a eso. El matrimonio es la institución más grandiosa de Dios. Está diseñado para decir la verdad sobre Dios. Esa es la definición noble del matrimonio. Está diseñado para llevar sus propósitos con su sangre fresca de generación en generación. Está diseñado para impactar en el tiempo con principios eternos, y eso es noble. Entonces entendemos que Satán no está recostado en su sillón. Mientras nosotros tenemos un matrimonio glorioso, resolvemos los conflictos, nos llevamos bien y nos ayudamos con nuestros planes y a resolver los problemas, y él no se mete. No, esto es algo serio. Y el diablo no es un pequeño con pantalones rojos, con un tridente que va pinchando a la gente por detrás. No, él es astuto, es atractivo. Él siempre nos seduce y se acerca mucho a la verdad. Y el enemigo real de nuestros hogares no es tu esposa, la cual tiene problemas con la ira, o tu esposo, que no está comprometido ni es responsable. Esto tiene que ser resuelto. No quiero parecer como un eterno optimista, pero tu enemigo mayor es un enemigo sobrenatural. Y creo que una buena dosis de Efesios capítulo 6, versículo 11 hasta el final de ese capítulo, donde se habla de la armadura de Dios. Es necesario que la pongamos en práctica e intencionalmente correr hacia el Señor Jesús y decirle: Señor, por favor, cúbreme. Ayúdame. No quiero que el enemigo, a través de mí, rompa mi hogar, destruya mi matrimonio, o quizá me haga decirle cosas dolorosas a mis hijos, o que permita que se fomente mi pecado. Es allí donde está la batalla real. Por eso necesitamos a Jesús y su presencia, que nos cubra desesperadamente. Cuando decimos que nuestro cónyuge no es nuestro enemigo, lo que en realidad estamos diciendo es que este es un ser humano. Es mi compañero de vida. Luchamos juntos en esta batalla. Es aquella vieja mentira, pero no es una mentira abierta. No nos traicionamos entre nosotros. Ambos recurrimos a Dios y lidiamos con la cuestión o con el pecado. Pero yo no lo trato o no la trato como si fuera mi enemigo. No lo son. Bueno, la gente a menudo se casa con alguien que es diferente. Margaret y yo somos tan distintos, no distintos como hombre y mujer, sino que ella es muy femenina. Incluso ahora, con 40 años de casados,
Yo veo femineidad en muchas de sus preferencias, deseos y en lo que disfruta, y yo soy diferente. Independientemente en cómo lo miremos, ya sea por cuestiones relacionadas con el género, o antecedentes, o educativamente, hay muchas razones para lidiar con el hecho de que somos muy distintos. De acuerdo. Mira estos dos una vez más y dime cuál te gusta, este o este. Míralo nuevamente, esta vez en cámara lenta. Le explota la cabeza. Oye, cariño, ¿podrías mirar en el estante del medio del armario, detrás del jabón para el cuerpo o detrás de la crema exfoliante de rostro? Y pásame el acondicionador de menta. Entonces, tú, antes que los chicos lleguen a casa, ¿qué dices? ¿Estás de humor? ¿Ah? Hola, estoy feliz de que estés en casa. Tengo muchas cosas que contarte. Ven aquí, muchacho. Ven aquí, Brutus. Mira esto. Le puse cerveza en su bebedero y le encanta. Sopa de pepino y lentejas. Encontré la receta en internet. La sopa no huele fabulosa. ¡Cariño! ¿Recuerdas cuando dijiste algo sobre una tela protectora? Esa hubiera sido una buena idea. A veces realizamos estos exámenes de personalidad y sé que no todas las parejas son así. Pero yo obtuve el 99% en términos de planteamiento, organización de listas y Margaret obtuvo un 0 en eso, pero sacó el 99% en espontaneidad y en eso de hacer las cosas sin planearlas. Eso le agrega una gran dinámica. Un pastor amigo mío dice, a veces esas diferencias son la forma en que Dios lima asperezas. Dios nos da una esposa que a veces es como papel de lija y siempre nos está limando las asperezas, pero Él está utilizando eso para santificarnos, prepararnos y llevarnos a donde quiere que vayamos. Entonces seguramente esas diferencias duelen, a veces complican las cosas, pero al final Dios usa esas diferencias para propósitos distintos y casi nos complementamos. El matrimonio está diseñado para complementarse el uno con el otro y esas diferencias son parte de eso.
Sharon, Kit, encantado de verlos nuevamente. ¿Trajeron ambos la tarea de la primera semana? Gracias, genial. ¿De acuerdo? Bien. Esta semana quiero empezar con que ambos me clarifiquen algunas de sus respuestas. Bien, Sharon, empezaré contigo. Dijiste que la cuestión entre ustedes dos realmente empezó durante el primer año de casados. ¿Hay algún suceso específico que te haya causado preocupación por tu relación? No fue un suceso, tanto como el sentimiento de soledad y la sorpresa que me causó. Y recuerdo por qué Kid no quería hablar de cosas que habíamos hablado cuando éramos novios. Explícate más. Cuando éramos novios pasábamos 2 o 3 horas en un restaurante o en un café y nosotros simplemente hablábamos. Pero en el primer año de matrimonio pensaba, ¿por qué Kid ya no me habla? Él volvía de su trabajo, le preguntaba cómo le había ido o trataba de contarle sobre mi día y era como hablarle a una piedra. Yo hablé. Tú gruñiste. ¿Las piedras gruñen? ¿Ve? Esto es muy típico. Esta hipersensibilidad, la exageración y la culpa. ¿Por qué no haces esto? Si pudieras hacerlo, yo siempre soy el problema. Si solo pudieras cambiarme. ¿Sabes qué? Así soy yo. Y si estamos aquí para que me cambien, perdemos el tiempo. Kit, tú dices aquí que en una escala del 1 al 10, le darías un 6 a tu matrimonio. ¿Qué número crees que le otorgó Sharon? Quizás le otorgó 1 negativo. Sharon, ¿qué número le diste? Sí, un 3, yo creo. Ahora hablemos primero de tu 6. Kit, ¿estás feliz con el 6? ¿Que si estoy feliz? No. ¿Que si me quejo? No. Si pienso que un 6 justifica tener terapia de parejas y gastar cientos de dólares para que me digan que si demuestro más mis sentimientos, ¿todo estará bien? ¿Valdría la pena? ¿Qué? ¿Las cosas mejorarían si tú demostraras más tus sentimientos? No. No, todo estaría bien si ella dejara de controlarme. Y si dejara de ser tan insistente. Y si tuviéramos sexo. Más de 9 veces al año. ¡Wow! Ahora, ¿quién está exagerando? Jaja, eso no es ninguna exageración. Puedo contar las 9 veces que tuvimos sexo el año pasado. Bueno, tener sexo con un extraño cuando estoy exhausta y necesito dormir no está en mi lista de prioridades. 9 veces. 9 veces. Con alguien que solo se acuesta. Entonces, ¿es un 6? Sí. ¿Sabe? Aprendí a adaptarme. ¿Es lo que es? Lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Así es como es. Bueno, de acuerdo. Les diré lo que haré. Voy a ir directo al grano. Les voy a decir cuál es el problema con su matrimonio. Y cuando termine, decidiremos si vale la pena que vuelvan la semana que viene. ¿Es justo? Sí. Usted solo vio la punta del iceberg. Sharon, vengo hablando con parejas desde hace 14 años. Hay patrones muy comunes. Empezaré contigo, ¿listo? Está bien. Tu problema, el problema con tu matrimonio, eres tú. Sí, lo imaginé. Y el problema eres tú. Mire, sé que no soy perfecta, pero... No me escuchaste. Ustedes no tienen problemas. Ustedes son el problema. Ambos. No sé lo que estaban pensando cuando se comprometieron, pero sé lo que la mayoría piensa. Finalmente voy a ser feliz. Ya no estaré solo. Puedo tener sexo en el momento que quiera. ¿Ustedes creen que el amor es ese sentimiento tibio que se obtiene cuando los hacen sentir especiales? ¿Les suena? Esta es la triste verdad. Ustedes se casaron jurando amarse, honrarse y valorarse el uno al otro.
Pero en el fondo, ¿están realmente pensando, estoy ansioso por alguien que me ame? Entonces, termina convirtiéndose en esto. Un matrimonio de yo te rasco la espalda y tú me rascas la mía. Hablamos durante 20 minutos por la noche y tendré sexo contigo una vez por semana. Tú te encargas de la casa y yo seré amable con los niños. Eso se llama hagamos un trato. Comenzó en los años 60, durante la moda de los programas de juego. Tuvo 14 temporadas al aire. ¿Ustedes quieren 14 temporadas? La única esperanza de que este matrimonio pueda sobrevivir, la única que tienen, es que cada uno esté dispuesto a ir a la raíz de todo esto. Tener el coraje de reflejar lo que son y en lo que fueron creados para ser. De acuerdo. Estoy escuchando. ¿Y qué vamos a hacer? Soy la persona más egoísta que he conocido. Al levantarme en la mañana es así: mi café, mi ducha, mi auto, mi trabajo, mis horarios. Matar al ego para el hombre es la parte más dura del matrimonio. Y no quiero que esto suene súper espiritual, pero no existe un día en el que me despierte y que mi primer pensamiento sea: Jesús, necesito matar a mi ego, pero no quiero. ¿No argumentarías que el obstáculo que está en el camino de amar a otros es el amor por sí mismo? ¿Ves? Fui hecho para vivir en apariencia. Fui hecho para vivir hacia arriba con Dios y hacia afuera con mi vecino. Eso no es ser espiritual. Eso es ser humano. El pecado me arrastra hacia mí. Por tanto, mi mundo está dominado por lo que quiero, mis necesidades y mis sentimientos. Es importante como cristianos que reconozcamos que es parte de la naturaleza del pecado trabajar para exonerarnos, que es el pecado un experto en encubrirse, colocando la responsabilidad de sus acciones fuera de sí. El núcleo de nuestra liberación de estas cosas, de superarlas, de lidiar con ellas, se encuentra en la relación con Jesucristo. Y no cometamos errores en esto. No se trata de reacomodar el mobiliario del Titanic. No es eso. Puedes colocarle masilla a la pared si tienes problemas con los cimientos. Puedes tapar las grietas durante un tiempo, pero se verán de nuevo. El problema sustancial que tenemos aquí es el pecado. Y de eso hay que ocuparse cuando vamos a Jesús. Después trabajamos en consejería o en lo que sea para ocuparnos de los patrones de hábito que contribuyen a la conducta que seguimos repitiendo. Y creo que una de las cosas que hacen al Evangelio una buena noticia es que primero anuncia las malas noticias, anuncia la realidad, cuenta las cosas como son. Dice que primero somos pecadores y ese es el problema. Y por tanto, el desafío principal de tu matrimonio no es que estás casado con un pecador, es que tú eres pecador. Y como pecador, tú llevas el pecado al matrimonio. Esa es la descripción de tu tarea. Los pecadores pecan. Pero creo que en pos de apreciar las buenas noticias del Evangelio, donde Cristo aborda el problema del pecado para resolverlo, para aportar una solución al pecado, debemos entender la naturaleza del problema. Y entonces creo que el Evangelio anuncia primero esas malas noticias a modo de prepararnos para las buenas. Piensen en esto. En el momento en que te confiesas equivocado, lo que viene después es ¿cómo voy a poder hacer lo que está bien? La cruz aborda ambos lados. Dice que puedes confesar lo equivocado porque todo fue cubierto por la sangre de Cristo y que no tienes que temer si eres capaz de hacer bien o no, porque Dios nunca te pedirá una tarea sin darte la fuerza para hacerla. Te dará el poder para hacer lo correcto. Que dos creyentes digan que no pueden llevarse bien, que tienen diferencias irreconciliables, es una burda ofensa y agresión al poder del Evangelio. Es otorgarle al Evangelio un carácter de impotencia. Que dos creyentes llenos del Espíritu digan no podemos llevarnos bien.
No puedes tener un matrimonio exitoso sin la entrada de lo sobrenatural en tu matrimonio. Necesitamos a alguien que nos libere de nuestras tendencias autodestructivas. Y allí está el Señor Jesús, que interviene por nosotros para restablecer la imagen correcta de Dios y para darnos no solo el discernimiento para saber lo bueno y lo malo, sino el poder para hacer lo que está correcto. Y es por eso que la humildad y una relación con Dios es la base de un matrimonio perdurable. El problema es, como lo indica el matrimonio, que somos egoístas, que tenemos un problema desobedeciendo a Dios en cómo tenemos que vivir. Como resultado, no tenemos éxito. La Biblia nos llama pecadores. Pero Dios hizo por nosotros lo que nunca hemos hecho por nosotros mismos. Envió a su Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz, por mis pecados, por tus pecados, y así podemos ser perdonados por Él. Y Él nos ofrece la vida eterna si creemos en Jesucristo. Tienes que elegir. ¿Vas a poner tu fe en Jesucristo como tu Salvador y Señor? Eso lo haces en la oración. Inclinas la cabeza para orar y simplemente hablas con Dios y le dices: Dios, sé misericordioso conmigo. He quebrantado tu ley, necesito un Salvador. Ese es el comienzo de tu relación con Dios y es el comienzo de una gran relación matrimonial. Me gusta decirlo de esta forma. Lo que la cruz le prometió al matrimonio es un comienzo sano y nuevos inicios, perdón y poder. No somos de concreto. No tenemos que continuar viviendo de esta manera, porque Jesús murió y pagó por nosotros para que tuviéramos una vida totalmente nueva. La mañana del atentado, tenía un trabajo fuera de servicio en un banco. Pareció como si el edificio se sacudió. Mi primer pensamiento fue que nos estaban robando. Por supuesto que tomé el arma y salí. Allí fue cuando vi el humo que salía de allí, del edificio federal, en el centro. Unos minutos más tarde, Chuck me llamó y me dijo: voy a ir a revisar, pero quería que supieras que estoy bien y que tú también lo estés. Yo le contesté: muy bien, genial. No volví a hablar con Chuck aquel día, hasta que llegó tarde a casa esa noche. Recuerdo la sensación de los vidrios que se incrustaban en la suela de mis botas. Sonaban mientras caminaba hacia mi casa. Él era como una ostra, emocionalmente no estaba allí. Nunca me dejó entrar. Entonces, por tanto, continuamente me sacaba de su corazón y de su vida. Se enojaba cada vez más y yo seguía pensando: no hay forma de que alguna vez nos reconciliemos porque él no lo está intentando y yo no sé cómo hacerlo. Este atentado magnificó lo que venía funcionando mal en nuestra relación. Creo que morimos después de eso. Recuerdo que regresé a casa un día después del trabajo y le dije: tengo que mudarme hasta que podamos lograr que todo funcione. Recuerdo que pensaba: si sabes esto, debemos separarnos antes de perder más. Sin peleas, sin gritos, empaqué mis cosas y me fui. Cuando Melissa se fue, pensé que iba a tener libertad total para ir y venir cuando quisiera, para hacer lo que quisiera, salir hasta tarde y no tener que dar explicaciones. Pero lo que pasó fue que me sentí muy solo rápidamente. Y empecé a darme cuenta de lo que había perdido. En plena desesperación y soledad, saqué una Biblia vieja y recuerdo claramente estar acostado sobre el suelo abriendo esa Biblia y pidiéndole a gritos a Dios, diciéndole: Dios, arruiné mi vida y quiero que Jesús esté en el centro de ella. Y le pedí que me trajera de regreso a Melissa. Después de un tiempo, Chuck empezó a buscarme otra vez.
Pero yo no quería saber nada de él. Entonces yo oraba por ella, oraba por la reconstrucción de nuestro matrimonio. Y finalmente una noche estaba en servicio patrullando cuando oí un aviso en la radio sobre el fin de semana para parejas de Family Life. Me llamó un día y me dijo, yo escuché sobre un seminario. Quisiera que tú me acompañaras. Y su respuesta fue, ¿estás loco si crees que voy a ir contigo a ese estúpido seminario? Él insistió e insistió. Y finalmente la convencí con la condición de que yo no le diría nada más sobre volver a estar juntos. Ella estaba firme en que nos divorciaríamos. Fui al seminario para que me dejara tranquila. Durante el seminario, escuchamos el mensaje del Evangelio donde dice que Jesucristo nos amó y pagó nuestros pecados y murió en la cruz. Esa fue la primera vez que me dijeron, tienes que aceptar a Jesús en tu corazón. Creo y estoy segura que es lo que le dio vuelta a mi vida aquel día. Y yo recuerdo ese sentimiento de impotencia. Esa noche tuvimos una gran pelea en la habitación del hotel. Yo la describo como la última batalla de esta guerra llamada el matrimonio, Douglas. Llantos, gritos, alaridos. La gente de ambos lados del cuarto nos escuchó durante un largo tiempo y yo le arrojé todo mi dolor y mi enojo. Así fue que sucedió y él también hizo lo mismo. Muy bien, hice todo lo que podía, la tenía conmigo allí. No podía hacer que ella escuchara el mensaje. No me escuchaba. Creo que se terminó. El domingo a la mañana, cuando me levanté, fui a buscar a los conferencistas y les conté dónde estábamos. Y dije, estamos aquí, es nuestro último recurso, y si no estamos juntos este fin de semana, ya está. Esta es la última oportunidad que tengo. ¿Estarían dispuestos a hablar con nosotros? Allí fue cuando Dios cambió mi corazón hacia Chuck. Los cuatro nos sentamos en el lobby del hotel. Yo estaba un poco nerviosa porque pensaba que él quería que yo cambiara, así podríamos tener un matrimonio mejor. Yo conocía su angustia. El resultado de aquella conversación fue que Melissa terminó viendo la necesidad de pedirle a Jesús que entrara en su vida y la cambiara. No me di cuenta de la importancia de lo que éramos. Dios nos permitía pasar por esto. Sí, tuvimos cosas malas, pero sí dejábamos que Dios las utilizara para su gloria. Se resumió a un solo evento. Se resumió en una decisión. ¿Cómo seguimos a partir de aquí? Y elegimos a Cristo. Y como resultado, estamos pensando ahora en las futuras generaciones. Estamos comprometidos con el futuro. Nos imaginamos ahora a los matrimonios de nuestros hijos y cuán cercanos estábamos de no tener nada de eso.
Dave, ya no siento nada por ti. Yo estaba sentado allí totalmente asombrado. Le dije, ¿qué? Sabía que eso lo había matado. Y yo ya estaba en un punto donde ni siquiera sabía qué más decirle. Entonces, cuando él me preguntó qué quise decir con eso, le dije, siento como que nunca estás en casa. Siento que no estás comprometido conmigo. Siento que no estás comprometido con los niños. Inmediatamente me puse a la defensiva. Yo pensé, voy a buscar en el asiento de atrás mi agenda, mi calendario para probarle que estaba equivocada. He estado en casa, te lo puedo demostrar. Cuando estaba haciendo esto, sentí el Espíritu de Dios. No tomes la agenda, no digas nada, escucha. Solo cállate y escucha. Entonces le conté a él que había estado muy enojada al principio y después sentí amargura. Y luego esta se transformó en resentimiento. Y después de un tiempo, ya ni me importaba si él se iba. Nuevamente sentí el Espíritu de Dios hablándome en una palabra. Y esa palabra era arrepentimiento. De pronto él me dijo, cariño, yo tengo que hacer algo primero. Y yo pensaba, ¿hacer algo? ¿Qué? ¿Te vas a ir a algún lado? ¿Qué es lo que vas a hacer? Dios decía que si quería entender bien esto, para que esta línea horizontal en la relación esposo-esposa esté bien, esta tiene que ser perfecta, esta línea vertical en la relación entre Dios y yo. Y entonces él nos deberías haber visto. Él se da vuelta en nuestro auto y ni siquiera sé cómo llegó a hacerlo. Estaba arrodillado en el piso del Honda con el volante a la espalda y empezó a orar en voz alta. Dios, me arrepiento, estoy muy ocupado. Me falta entusiasmo. Sé lo que piensas de los cristianos sin entusiasmo y quiero estar bien contigo. Y me arrepiento de mi pecado. Quiero ser el esposo, quiero ser el padre que tú me has llamado a ser, el padre que yo predico, el padre que debo ser, el esposo que debo ser, como lo dice el Evangelio, y no lo estoy viviendo, lo estoy diciendo, pero no lo estoy haciendo. Soy un hipócrita. Ya no quiero ser hipócrita, quiero amarla como ella se merece y quiero amar a mis hijos como ellos se merecen. Y no lo estoy haciendo, y te pido que me des el poder para ser el hombre que tú me has llamado a ser. Lo asombroso fue que cuando lo vi hacer eso, se me partió el corazón. Dios me decía, Ann Wilson, trataste de ser feliz durante los últimos 6 meses con tu esposo. Y yo nunca logré que él... No lo equipé para que satisfaciera tus necesidades. Soy el único que puede hacer eso. Y ese pensamiento me alentó para que me pusiera de rodillas. Y fue un momento de arrepentimiento para mí también. Mientras oramos en nuestro 10º aniversario, fue como someter nuestro matrimonio nuevamente a Cristo. Y estando nuevamente aquí, 20 años después, te puedo decir que aquel momento cambió nuestro matrimonio. Realmente lo hizo. Fue algo así como, esto así funcionará, así todo estará en su lugar. Aquella noche pasó a ser un momento de despertar espiritual para ambos. Fue una noche donde le dedicamos nuestros corazones a Dios, nuestros corazones a Jesús, y le dedicamos nuestro matrimonio y le pedimos que entrara y nos sanara, que nos diera sabiduría para saber cómo continuar y que cambiara nuestros corazones. Y Él lo hizo.